Hola, buenos días, ¿cómo están amigos y amigas de Arte en la Radio? El día de hoy, jueves 23 de abril del 2015, una vez más aquí en su programa Escuela para la Familia, una emisión más, esta vez con un tema por demás controversial, interesante, un tema del que nos cuesta un poco de trabajo hablar y de repente, ¿qué hacer si sospecho que mi hija o mi hijo consume alcohol o drogas? Es de repente un tema que no quisiéramos tener que tocar, un tema que preferiríamos no tener que hablar de él. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí como invitada a Moni Toral. Moni es una amiga mía que además ha trabajado en lo que son centros de rehabilitación y bueno, ha tenido toda esta experiencia del contacto con padres, con madres que están en esta situación donde, bueno, ellos descubren que sus hijos, sus hijas han consumido algún tipo de sustancias y nos va a platicar un poquito de cómo se vive esta experiencia o cómo la viven los papás. ¿Cómo estás, Moni? Buenos días. Buenos días, Linda. Buenos días, Linda. Buenos días a todos. Agradeciendo la invitación. Pues sí, esperando que lo que yo he escuchado en todo este tiempo es de estar cerca tanto como con los padres como con los jóvenes, pues les ayude a todos ellos a visualizar o a saber realmente la situación y la gravedad de la situación de cada uno de ellos. Y es que bueno, antes era como menos común, ¿no? Esta cuestión del alcohol, de las drogas, y ahora, bueno, ya es algo que está a la orden del día. En la última encuesta nacional de adicciones que tenemos, que es la del 2011, en el estado de Querétaro, el 55% de los jóvenes están consumiendo algún tipo de droga, ¿no? Algún tipo de droga me refiero, incluye también esta encuesta lo que es alcohol y tabaco, que nosotros, por considerar las drogas lícitas o que son drogas que se venden en cualquier tiendita, bueno, consideramos que no son tan graves, pero que bueno, no es una edad adecuada para el consumo, ya que el cerebro de los adolescentes todavía está en pleno desarrollo y además son puerta de entrada para muchas otras sustancias, ¿no? Muchas veces se empieza con el cigarrito, con la copita y bueno, se termina ya probando alcohol, marihuana, otro tipo de sustancias mucho más fuertes, ¿no? Entonces, cuando hablamos que el 55% de los jóvenes queretanos están consumiendo ya este tipo de sustancias antes de su mayoría de edad, bueno, ya es una cifra alarmante. De cada uno de los que estamos aquí, por ejemplo, si aquí somos dos, pues una de las dos nos va a tocar, ¿no? Por decirlo así, de cada 10 familias, pues 5 por lo menos lo van a estar pasando, ¿no? Por eso es un tema tan relevante, cómo manejarlo, ¿no? Si yo estoy sospechando que mi hijo o mi hija está consumiendo. ¿Cómo ves esto, Moni? Realmente en este tiempo sí se ve lo que la parte de las edades, ¿no? Antes era más fácil ver personas de mayor de 35, 40 años con este problema de alcoholismo, de drogadicción, pero sí en estos últimos años se ha presentado lamentablemente en nuestros jóvenes. Desde la primaria ya hay niños que están consumiendo alrededor de tanto las amistades, por la familia, y se les hace muy fácil probar, ¿no? la droga, el alcohol, a veces por curiosidad. Lamentablemente, cuando no se tiene una comunicación con los padres, una sustancia te va a llevar a algo más grande y algo más grande, y esa curiosidad pues lamentablemente se convierte en una adicción. Exactamente. Ahorita aproximadamente la edad de inicio de consumo son los 12 años, que estamos hablando de un sexto de primaria, y bueno, aproximadamente eso no significa que sea la edad exclusiva, ¿no? Hemos visto ya casos de más pequeñitos que están ya consumiendo sustancias. El acceso ya es mucho más fácil que anteriormente, y también las drogas van cambiando, ¿no? Ya no es la misma marihuana que fumaban en el 68, por decir algo, que la marihuana que se fuma hoy en día, que ya está con mucho más químicos, más tratada, justo con esta idea de hacerla como mucho más adictiva, ¿no? Entonces, de repente hay padres que minimizan y dicen, ay, bueno, pues yo también fumo marihuana y mírame, aquí estoy, ¿no?
pero pues bueno, ¿de qué marihuana fumaste, no? Porque la marihuana de hoy ya por las mismas circunstancias la están produciendo de una manera que resulta más adictiva. Entonces sí pasa a ser una situación alarmante ya, y algo que nosotros tenemos que estar preparados para, ¿no? De repente a lo mejor no va a ser nuestro hijo, a lo mejor va a ser un sobrino, a lo mejor va a ser un conocido, pero ¿cómo vamos a enfrentar esta situación, no? Porque muchas veces la parte de no querer ver o no querer enfrentar es lo que hace que este consumo experimental termine en una adicción, ¿no? Porque pues hacemos como que no vemos, o pensamos como que va a pasar, o como que fue una vez y no sucede más, y bueno, de repente ya nos topamos con que ya está la adicción consolidada, y pues no sabemos ni para dónde movernos, ¿no? Entonces, como padres, cuando te enfrentas a una situación de esta, comienza uno a pensar, ¿no? Cómo es normal o hasta cierto punto se ve como normal que desde pequeños uno le ofrece la primer probada a ese niño de cerveza, ¿no? La primer probadita de alcohol, y nos causa gracia, ¿no? Sin saber que en ese momento su cerebro de ese niño lo va a detectar como algo rico, como le gusta su estado, le gusta sentirse así, y cuando ya vemos que la situación ya es grave, que ya han pasado años y esa probadita se convirtió ya en varias botellas de alcohol, se comienza uno a cuestionarse, ¿no? Hasta hoy en día a las mamás y a los papás y en redes sociales se ve mucho cómo los niños con su cerveza en mano desde muy pequeños, y no nos damos cuenta lo que nosotros le vamos creando desde pequeños a esos niños, ¿no? Y lo que hablabas acerca de la marihuana, y es cierto, ya ahorita la marihuana ya viene con otras sustancias, principalmente para que cause esa necesidad, no esa adicción, para que ellos tengan la necesidad de seguirla consumiendo. Ya no es tan pura como lo era hace muchísimos años, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pues ya no nada más solamente es el fumar marihuana, sino las consecuencias físicas que les va a traer a los jóvenes, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de desarrollo cerebral, ¿no? Que es una fase donde ellos están en pleno desarrollo, de tanto físico como emocional como cognitivo, están aprendiendo. Por ejemplo, la marihuana afecta todas estas funciones cognitivas en una fase donde el aprendizaje es clave, ¿no? Entonces de repente ya tenemos un montón de chicos que dejan la escuela o que van y no pueden concentrarse, y que de repente decimos, bueno, es que porque hay tantos ninis, ¿no? Y bueno, también está un poco relacionado con esta cuestión del consumo de sustancias, ¿no? ¿Cómo va a poder un chico rendir lo que tiene que rendir a nivel escolar si está afectando su cerebro, ¿no? Claro. Y más que la marihuana hace mucho tiempo se usaba más que nada como esos artistas, ¿no? Que lo usaban como para que la idea llegara a su cerebro, y realmente ahora como está constituida la marihuana, pues ya las ideas ya no llegan al cerebro realmente, ¿no? De hecho, y bueno, otra parte que mencionabas tú de esta parte de dar a los hijos de tomar, anteriormente se tenía mucho esta parte de, bueno, pues yo le ofrezco a mi hijo, yo le enseño a tomar, porque así lo mencionan todavía muchos papás, yo prefiero que tomen en la casa conmigo para que aprendan, ¿no? Y lo que vamos desarrollando es una tolerancia al alcohol. El aprender a tomar, el que alguien salga y pueda tomar 5 bebidas y no se le suba, no es un premio, es que el cuerpo está desarrollando esta tolerancia al alcohol, de manera en que se puede desarrollar una adicción mucho más fácilmente, porque el cuerpo necesita más nivel de alcohol para poder tener los efectos que tenía anteriormente. Entonces esto de aguantar no es así como la gran gracia, es uno de los primeros pasos hacia una adicción más fuerte, ¿no? Y uno de los pasos que nosotros como familia solemos fomentar, ¿no? De decir, bueno, pues es que mejor que tome aquí, mejor le enseñamos, mejor le damos, ¿no? Y como dices, desde muy pequeñitos, no sé, a mí en mi caso personal, a los 3 años yo ya bebía cerveza, ¿no? Y era el gran chiste, y te puedo platicar de toda mi familia, y era como muy, muy común, ¿no? Porque no se tenía toda esta información que se tiene hoy en día.
¿no? El día de hoy yo a mi hija no le doy una cerveza, bueno, ni yendo a bailar chalma, ¿no? Pero porque ya sabes cuáles son los efectos que puede provocar, ¿no? El punto es que tanto nosotros como papás, como mamás, como cuidadores de un niño, podemos tener este conocimiento, o que tanto sigue habiendo este mito de no pasa nada, pues nada más se va a poner bien contento, o le estoy enseñando a tomar, etcétera, etcétera, y vamos a fomentar a la larga un comportamiento que tenga que ver con el consumo de sustancias y que lo ponga en riesgo, porque bueno, mientras hay consumo hay un riesgo de desarrollar una adicción, ¿no? Entonces aquí esta es la parte que tenemos que cuestionarnos como mucho, ¿no? ¿Qué cosas nosotros fomentamos en casa? ¿Qué ejemplos damos también? De repente también recuerdo mucho cuando mi papá se dio cuenta que yo fumaba, ¿no? Que con el cigarro en la boca me dijo, no, pues es que ya no fumes, hace daño, ¿no? Y bueno, yo así de, bueno, quítate por lo menos el cigarro de la boca para decírmelo, ¿no? Porque así pues está medio complicado, ¿no? Entonces, cuando uno también está en casa fumando, está en casa tomando, lo hace enfrente de los niños como algo muy normal, pues ellos aprenden que pues así es la cuestión, ¿no? Muy social, ¿no? Y como les digo, el problema del alcohol y del tabaco que nosotros vemos como unas drogas, bueno, ni siquiera las consideramos generalmente como drogas, nosotros lo vemos como algo social, como algo divertido, ¿no? Entonces el problema de este tipo de sustancias es que a la larga desembocan en otro tipo de sustancias, ¿no? Generalmente el primer tabaco que uno fuma lo consigue en casa, el primer trago que uno bebe lo consigue en casa, y si lo consigue en casa es porque en casa hay, ¿no? Entonces eso también es como una cuestión que nosotros tenemos que reflexionar, qué tan lejanos queremos a nuestros hijos del alcohol, del tabaco, de las drogas, y qué tan cercanos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí habría que ponernos como el foquito rojo para ver qué cosas estamos fomentando con el ejemplo dentro de casa. Sí, y de lo que decías del alcohol entre la familia, y yo realmente a los 10 años mi primer trago de alcohol pues sí me lo invitó mi padre, ¿no? En un momento en una fiesta y todo tranquilo y no va a pasar nada, ¿no? Y de igual manera el cigarro pues se me hizo fácil, que mi papá fumaba, lo dejaba en casa y comienza uno a tomar un cigarro, 2 cigarros escondidas y después a tomar el dinero para comprar una cajetilla de cigarros hasta el momento en que ya no se puede parar. Y lo que decíamos, comienzas por una cosa y vas en aumento, ¿no? De alcohol te brincas al cigarro y de cigarro ya experimentaste esa parte, ya no te causa ese placer que tenía y ahora vamos a ver qué más encontramos, ¿no? Sí, y ahora la oferta que tienen nuestros chicos y chicas es muy amplia, ¿no? Ya de repente hay cosas que nosotros no alcanzamos ni a imaginar, ¿no? Esta semana ni más ni menos veía yo en las noticias que había habido 11 internados por los vodka. Es un tampón relleno o remojado en vodka que se introducen los chicos, las chicas en el ano o en la vagina para que absorba el alcohol y bueno, tengan como un efecto mucho más rápido. En nuestros tiempos eso jamás se nos hubiera ocurrido, jamás, ¿no? Éramos felices con una cerveza para 5, ya nos sentíamos súper malas, ¿no? Entonces ahora ya hasta en el alcohol, que es la droga permitida, vemos ese tipo de cosas que dices, oye, no inventes, ¿no? O esta cuestión de las bebidas con Red Bull, ¿no? Que el alcohol es un depresor, el Red Bull es un estimulante y de repente hacen unos choques pero buenísimos y que se las venden como si fuera cualquier cosa o ellos mismos se los preparan, ¿no? Entonces, de repente también en esta parte del alcohol ya nos dejaron atrás, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos saber es mínimo y también nosotros como papás, como mamás, como cuidadores tenemos la obligación de ir investigándole, ¿no? De saber cómo está el mundo en donde están desarrollándose nuestros hijos, nuestras hijas, para estar como al tanto y poder, digamos, guiarlos dentro de todas estas conductas que se van dando, ¿no? Entonces, fijar nuestra postura también al respecto, ¿no? De repente decir, como te digo, no se fuma en esta casa, ¿no? Y estar uno con el cigarro o no se toma en esta casa tú porque eres menor, pero yo aquí estoy
echando aquí la chela y bueno, tú aguántate, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, sí cuidar mucho el ejemplo, ¿no? Si nosotros lo estamos haciendo, bueno, pues ya es como responsabilidad de uno, pero el ejemplo que estás dando a tus hijos, sí tienes que cuidarlo muchísimo, ¿no? Sobre todo porque ellos están como muy al pendiente de lo que tú haces, tú dices, más de lo que tú les dices, ¿no? De los sermones que les puedas aventar. Sí, y esto de tener cuidado, muchas veces no vamos a poder evitar ciertas cosas, o en ese caso ellos tienen que experimentar, no nos queda más que sí tratar de ser ejemplo para ellos, tener muchísima comunicación, porque si es grave realmente que ellos estén consumiendo, más grave es que consuman una de baja calidad, ¿no? En los jóvenes, y bueno, yo me daba cuenta en la secundaria de mi hijo, hacen esas típicas reuniones, y por no tener ellos el ingreso o la entrada de dinero necesaria para un alcohol que podían conseguir en una tienda o en un establecimiento, van y consiguen uno de baja calidad que se ha visto también que han llegado personas hasta la muerte, ¿no? Porque todo este alcohol adulterado y de por sí adulterado, y los jóvenes lo comienzan como a combinar con todo lo que se encuentran y hacen una bomba de tiempo. Ellos, su organismo no está preparado para recibir tanto alcohol o en esa cantidad, ¿no? Y ellos no saben la consecuencia que lleva en su organismo, ¿no? Entonces sí, hablar de lo peligroso que puede llegar a ser el consumir esta parte, ¿no? Estos tipos de alcoholes, ¿no? Sí, claro que sí. Pues vamos a ir a un pequeño corte. Regresando, vamos a continuar hablando de qué hacer si nosotros estamos sospechando que nuestro adolescente está consumiendo drogas o bebidas alcohólicas. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas y pueden escribirnos por WhatsApp al 44-2200-6995 y contestamos de inmediato su pregunta aquí. Por Twitter, @orientaciclo.com. Bueno, olviden el .com. Por Facebook, Escuela para la Familia o Orientacique QRO. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta aquí. El tema del día de hoy: ¿qué hacer si sospecho que mi hijo o hija está consumiendo alcohol u otras drogas? Y bueno, estamos aquí platicando un poquito de cómo ha cambiado, como les decíamos, esta cuestión de las ideas que tienen los chavos el día de hoy, de cómo va modificándose toda esta parte del consumo de las drogas, y cómo ha ido evolucionando e inclusive supera la imaginación de padres, de madres, de todos los que ahora estamos en responsabilidad de guiar, de formar a los chicos y chicas, ¿no? Entonces, es una labor bien importante que nosotros estemos actualizados, investigando, que sepamos qué es lo que sucede con nuestros niños, niñas, y adolescentes y adolescentas, porque, como les digo, ya la edad de consumo es desde muy, muy temprano. Ellos comienzan a utilizar drogas generalmente por esta cuestión de la adolescencia, como de romper límites, de correr riesgos, de experimentar, o bien de sentirse aceptados, ¿no? Están en una etapa donde la aceptación es básica para ellos y bueno, se les hace fácil experimentar en esta cuestión. Nada más que bueno, una vez que ya se está experimentando, pues ya resulta de repente complicado saber quién va a desarrollar una adicción o quién no. De repente hay gente que puede realmente experimentar una vez y dejar de consumir. Hay gente que con una sola vez tiene para poder desarrollar una adicción. No sé qué nos puedes platicar al respecto en tu experiencia, Moni. Mira, en la parte que ahorita comentabas de cómo ayudar a adolescentes o de niños, adolescentes, grandes, cómo todos están expuestos, ¿no? Como padres
Cuando tú como padre bebes y tu pareja bebe, bueno, tienes una idea de cómo identificar si tu hijo ya está consumiendo o está en riesgo de, pero también existe la otra parte donde hay padres que en realidad ni beben, ni fuman, ni nada malo, ¿no? Pero se tienen que enfrentar a algo desconocido y creo que ahí es todavía más grave la situación como padres, porque ellos al no estar cerca del alcohol y de las drogas, ¿cómo ayudo a mi hijo con un tema que no sé, ¿no? Que es un tabú para mí, porque pues en realidad nunca lo han consumido, no han estado cerca, ¿no? Aquí ya lamentablemente ya hablábamos que ya en las clases sociales ya en cualquiera se da esta situación, edades, bueno, ni se diga, también en cualquier edad se está presentando. Como padres debemos de prever, ¿no?, esta situación, tanto los padres que no están cerca de ese riesgo, pero sí estar informados de qué y cómo identificar si tu hijo ya está consumiendo, ¿no? Si está o si es propenso, ¿no? ¿Cómo? Principalmente, ¿no? Conociendo a nuestros hijos, ¿no? Debemos de conocer a nuestros hijos. Se escucha mucho eso de la mamá cuervo, ¿no? Mi hijo es perfecto, mi hijo no hace esto, mi hijo no hace aquello, mis hijas como mis hijos, ¿no? No, realmente conocer principalmente los estados emocionales de nuestros hijos. Si sabemos sus estados emocionales, los gustos de nuestros hijos, vamos a saber en qué momento va a cambiar. En ese cambio de agresividad, de irritabilidad, o puede ser el otro polo, ¿no? La depresión, ya mi hijo no habla, ¿no? O ya mi hijo platica mucho, ¿no? Todos esos cambios que a veces pensamos que es la adolescencia, sí es la adolescencia, pero también el cómo está comenzando su adolescencia, ¿no? Un niño que está comenzando a ingerir o usted está consumiendo, principalmente se aísla, ¿no? Se aísla de la familia, tal vez al sentir un poco de culpa de haberle fallado, ¿no? A esa parte familiar. Al aislarse ese niño, si uno dice, bueno, hay que darle su espacio, pero ¿qué tanto es bueno darle el espacio a nuestros hijos, no? Porque luego dicen, es que no te metas en mi vida, ¿no? No, es que sí, mientras vivas en mi casa y que es mi responsabilidad, ¿no? Principalmente porque te amo y porque me preocupa, ¿no? Lo que pueda llegar a ser de tu futuro. El tener una comunicación abierta, siempre nosotros como padres pedir una sugerencia de profesionales, ¿no? No nada más es de que ya soy mamá, ya soy papá, sí puedo hablar con mi hijo, ¿no? A veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos y siempre es bueno estar en contacto con gente que o ya pasó por esta situación o con profesionales. En tu caso, bueno, como tú, ¿no? Como con una psicóloga, me acerco a un psicólogo, sabe que está presentando esta situación, cómo me acerco con mi hijo, ¿no? De manera que ese niño no se sienta agredido, porque a veces cuando quieres indagar con tus hijos se sienten agredidos, su parte, pues su intimidad, ¿no? Y a veces cuestionamos cosas que ni al caso, ¿no? Podrías decir, es que mi hijo consume esto y consume coca y consume, cuando en realidad igual el chamaco solamente se fumó un cigarro, ¿no? O mi hijo está vendiendo drogas cuando en realidad nada más le encargaron, ¿no? La bolsita de marihuana, ¿no? Y la mamá ya hizo así como que un drama, ya lo expuso ante la familia, ante los amigos, y pero como mamá te creas una idea, ¿no? Lo que debemos de hacer es acercarnos a un profesional, pedir una sugerencia y después de eso acercarnos a nuestros hijos, ¿no? Yo conozco una persona que le encontró unos cocos, ¿no?, de marihuana a su hijo y le fue a hacer un antidoping al niño, ¿no? Así como, o sea, ¿qué te pasa, no? Primero hay que platicar con nuestros hijos, ¿no? Pero claro que nadie está preparado para algo así, ¿no? Cuando te das cuenta que tu hijo está consumiendo, te cierras, ¿no? Te llenas de coraje, te llenas de ira, de impotencia y de culpa. Lamentablemente, cuando tú fuiste un mal ejemplo para ese hijo, dices, ¿de qué momento perdí yo la noción de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo lo ayudo si yo cómo estoy, ¿no? O cómo estuve en su momento, ¿no? ¿Qué tanto vio mi hijo de mi parte alcohólica, de mi parte adicta, como para que ahora él tenga estos patrones de conducta, ¿no? Bien fácil y con la mano en la cintura, nuestros hijos nos pueden decir, pero pues tú cómo me dices algo, ¿no? Mírate tú, ¿no?
en ese punto en donde empieza la culpa, y más cuando nos la llegan a infundir estos jóvenes, es que es tu culpa por esto y esto, y no son felices. No es nuestra culpa realmente, y esa culpa a veces no nos deja buscar la ayuda, ¿no? Porque a veces nos da pena, o el qué va a decir la gente, ¿no? Acercarnos con nuestros hijos con la mejor y de la mayor confianza que se pueda, pero siempre estar bajo la vigilancia de otra persona, como un mediador, ¿no? De ahí, partir de esa confianza, ¿no? Partir de investigar e indagar contacto, hasta qué punto ya llegó ese consumo, y realmente darles también esa parte de credibilidad a nuestros hijos, ¿no? Porque realmente sí, a veces hacemos una tormenta cuando no pasa nada, ¿no? Que no podamos como que ponerle un alto en ese momento, ¿no? Desde hace un momento hay cosas que no están en nuestras manos, no les vamos a poder evitar a nuestros hijos muchísimas cosas, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos hemos experimentado, y no podemos limitar a nuestros hijos, porque el día que lo lleguen a hacer, ya sea en una edad adulta o en su vejez, lo van a hacer sin tener una conciencia realmente. Si ahora lo hacen por curiosidad, realmente lo van a tener que hacer, pero sí que sepan las consecuencias a lo que les puede llevar. Sí, y aquí hay varios puntos de lo que dices que quisiera retomar, ¿no? El primero es la parte de la comunicación. Vamos a ir ahorita nuevamente a un corte, pero vamos a regresar, vamos a hablar un poco de la comunicación, un poco de esta parte de cómo enfrentar cuando nos damos cuenta que nuestro hijo o hija está consumiendo, cuál es la primera reacción, y cómo de repente estas reacciones pueden alejar a los hijos en vez de acercarlos, ¿no? Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 44-2200-6995. Regresamos. Bueno, amigas y amigas, ya estamos de vuelta. El tema del día de hoy: ¿qué hacer si sospecho que mi hijo o hija está consumiendo alcohol, tabaco o cualquier otra droga? Y bueno, ya decíamos que la comunicación es un factor clave. También el hecho de tenerlos en un ambiente que sea propicio, adecuado para su crecimiento, su desarrollo, el que tengan actividades interesantes, eso nos puede ayudar a prevenirlo. Pero bueno, si ya estamos metidos en este lío, si ya estamos sospechando, algunos de las señales, de los síntomas que podemos ver, como bien lo decía Moni, se pueden confundir con los síntomas de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia están como todos esos cambios de humor, como digamos, si les doy aquí como algunos de los efectos de las drogas, va a decir, ay, mi hijo consume drogas, seguramente, ¿no? Porque muchos adolescentes tienen este tipo de situaciones. Pero hay otros que sí son como muy marcados, ¿no? Entonces, algunos de los que les puedo mencionar es que hay cambios negativos en el trabajo escolar. De repente el chico empieza a faltar a la escuela, a obtener calificaciones bajas, su rendimiento académico se ve muy deteriorado, y más allá de lo que en la adolescencia se puede presentar como una rebeldía o como una distracción X, se ve muy claro como este cambio, ¿no? No necesariamente, y eso sí se los aclaró, en todos los chicos, porque si es un consumo experimental, si ellos están en usándolo 1 o 2 veces, pues no se va a dar este cambio. Pero si ya está el problema mucho más grave, sí, generalmente vamos a notar estos cambios. De repente empiezan a usar incienso, desodorante, cualquier tipo de perfume para ocultar el olor de la marihuana, del alcohol, o de los químicos que están inhalando, por ejemplo, en el caso de que sean inhalables, ¿no? Empiezan a tener cambios en las conversaciones con los amigos. De repente empiezan como a hablar en claves, a esconderse para hablar con los amigos cuanto antes no lo hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan también como a cambiar su forma de comportarse, a pedir dinero prestado con mayor frecuencia. De repente el dinero que se les daba para una cosa ya no les alcanza, ya lo perdieron, y esto se da como muy repetidamente, ¿no? Obviamente porque ese dinero lo están ellos utilizando para el consumo o adquirir esta cuestión de las drogas.
Puede haber cambios en el círculo de amistades, si las amistades con las que está consumiendo no son con las que solía juntarse, o bueno, ya si nosotros encontramos evidencia de accesorios relacionados con el consumo de sustancias, esto es una pipa para marihuana, la jeringa, la cuchara, etcétera, donde estamos viendo ya que hay un producto directamente que nosotros podemos encontrar relación con la droga o la droga misma, bueno, aquí ya no sería propiamente llamado sospecha, ¿no? Ya estaríamos hablando de que ya es pues prácticamente seguro, ¿no? Entonces, aquí el punto es, bueno, yo encuentro cualquier cosa de estas que me hace sospechar que mi hijo consume, ¿no? Y como decías tú, ¿no? De repente podemos tener una reacción muy exagerada, generalmente llena de culpa de ¿qué hice yo para que esto sucediera, ¿no? ¿Por qué si yo lo cuidé, lo crié, lo amé? O también esta parte de sí, porque yo hice o tal cosa, o porque yo deshice. Bueno, no importa lo que nosotros hicimos o deshicimos, ¿no? Lo importante en el momento en que nosotros nos damos cuenta es que nuestro hijo, nuestra hija está en una encrucijada y nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer para apoyarlo en este proceso, ¿no? Entonces, aquí lo primero es tomar mucho aire, tomar toda la calma que podamos y acercarnos, ¿no? Como decías tú, primero pues investigar, a ver, pues si yo encontré algo, ¿qué es eso que encontré, no? ¿Qué sustancia, para qué sustancia sirve? ¿Qué efectos tiene esa sustancia? Si puedo identificar si alguno de los efectos que tiene esa sustancia se están mostrando en mi hijo, ¿qué pasa, no? Y posteriormente, generalmente lo que se hace es llegar y regañar, ¿no? Y en ese momento se cierra toda la comunicación posible con el adolescente. Entonces ya no hay para dónde, ¿no? Ya se vuelve uno como el papá regañón que todo lo sabe, que quiere dar lecciones, que no entiende nada. Obviamente, si ellos están consumiéndolo es porque no se dan cuenta de la magnitud del daño que puede tener o que puede hacerles, ¿no? Y si nosotros llegamos y los regañamos, pues van a decir, ay, viejito anticuado, no, o sea, no cacha que no va por ahí, ¿no? Entonces, más bien es como les digo, tomar mucho aire, sí llegar y decir, a ver, encontré esto o está pasando esto, como lo más claro posible. Hay muchas formas además de informarnos, ya no solo está como esta cuestión del internet, esta cuestión de la bibliografía, ya están además todos los centros que son de atención primaria para adicciones que dan esta asesoría específica a padres por si tienen esta sospecha de que sus hijos consumen algún tipo de drogas, ¿no? Están los centros de integración juvenil, están lo que son las unidades de atención primaria o un MESCAPA de el Consejo Estatal contra las Adicciones, que se llamaban, no sé si sigan conservando el nombre, como los centros Nueva Vida. Entonces, acercarse a cualquiera de estas y como decías también, ¿no? Esta parte del peso, de qué van a decir de mí si me acerco y a preguntar a este lugar de adictos, ¿no? Y bueno, de repente nos llega a importar mucho más lo que vayan a decir de mí, que qué le va a pasar a mi hijo que está consumiendo, que quién sabe qué cosas se está metiendo y que quién sabe qué efectos va a tener. Entonces, lo que yo resuelvo que van a decir de mí, mi hijo se lo va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, tengo que buscar la forma de primero preocuparme por lo que es más importante, que es la integridad y el bienestar físico, emocional de mi hijo, ¿no? Entonces ya después tendré mucho tiempo para preocuparme qué van a decir de mí, que de cualquier forma la gente siempre está hablando. Entonces para eso tendré toda la vida, ¿no? Pero sí, como acercarse, informarse y entonces sí ver, a ver, cómo puedo hablar yo con mi hijo, ¿no? Como les decía, estos centros Nueva Vida además tienen la facilidad que son para justo tratar, como son unidades de atención primaria, justo se trata toda esta parte del consumo experimental,
No es un lugar para adictos. De hecho, si tú llevas a un adicto ahí, te lo regresan y te lo mandan a centros de integración juvenil. Entonces, justo podemos acercarnos ahí, ya sea nosotros como padres primero para ver qué onda, cómo manejarlo con nuestros hijos, ya que nosotros sabemos qué onda, también podemos acercarnos con nuestros hijos. Entonces, hay muchos medios ya para buscar esta ayuda y poder acercarnos, ¿no? Pero sí es importante que cuando nos acerquemos a escuchar, ¿no? A ver qué pasa con nuestros hijos, ¿no? Si están consumiendo drogas, por algo lo están haciendo, ¿no? Ya sea por experimentar, bueno, ¿qué quieres experimentar, no? ¿Por qué quieres ser aceptado? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento de tu vida para hacer algo que sabes que te está dañando, ¿no? Y que no lo alcanzas a reconocer? Entonces, escuchar esa parte va a ser primordial en el desenlace que va a tener estos consumos experimentales y para que pueda evitarse como tal una adicción, o en caso de que ya esté la adicción, para que pueda haber un tratamiento adecuado, ¿no? Igual de repente como familia nosotros tenemos conductas que facilitan las adicciones, o no solo las facilitan, ¿no? De repente parece que hasta invitan. Entonces, aquí es muy, muy importante que nosotros nos fijemos primero en nuestra parte de cómo lo estamos manejando, ¿no? No sé qué experiencia tengas tú en esta parte, Moni. Mira, lo que decías ahorita de cómo acercarnos a una institución a informarnos, aquí lo importante, para no llegar a un grado más alto, es la prevención, ¿no? No necesariamente tu hijo ya tiene que tener un problema de alcoholismo o drogadicción para llegar a una institución a pedir informes, lo que es el SECA, ¿no? Sí, es justo eso, ¿no? No esperar a que las cosas ya estén como en el punto más grave para empezar a hacer algo, ¿no? Porque generalmente ya muerto el niño queremos tapar los pozos. Entonces sí es bien importante que lo hagamos con tiempo, que lo investiguemos. Digo, si ya sabemos cómo está la realidad de las drogas hoy en día, pues digo, no está de más que nos leamos un poquito, ¿no? Así como leemos de sexualidad porque sabemos que van a tener un despertar sexual, pues digo, leamos de drogas porque también de repente vamos a enfrentarnos. Entonces vamos a un breve corte, regresamos en unos segunditos. Y bueno, cualquier duda, pregunta, por nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta en este último bloque. Estamos hablando de qué hacer si yo sospecho que mi hijo o mi hija está consumiendo alcohol o drogas. Y bueno, el último punto que me gustaría retomar es esta parte de, bueno, si mi hijo sabe que yo consumí en algún momento alcohol o drogas, si él conoce mi historia de joven, y de repente me da como esta culpa, ¿no? De chines que yo lo provoqué. Yo creo que aquí la mejor forma de enfrentarse a esto, que generalmente no es la más usual, lo más usual es que nosotros tratemos de ocultar este pasado negro, ¿no? Y tratemos de hacer como que no, uno como padre de híjole, ¿no? Es perfecto y uno no hace nada de eso y uno jamás se equivocó y uno jamás tomó malas decisiones. Y bueno, los hijos nos ponen en un altar de perfección, o bien están quejándose todo el tiempo de que no estamos a la altura del altar de perfección en el que debiéramos de estar, ¿no? Y aquí yo creo que más vale ser capaces de decir, bueno, sí, en algún momento tomé esta mala decisión y justo porque la tomé, te puedo decir que no es la mejor decisión que puedes tomar, ¿no? O sea, yo ya pasé por ahí, yo ya sé lo que es y no te conviene transitar ese camino, ¿no? Entonces, por eso te lo estoy diciendo. Y no desde esta parte de negarlo, ¿no? Porque negarlo, lejos de ganar la confianza del chico o de la chica, pues hace que digan, ay, bueno, si mi papá, mi mamá se metía más que yo, y ahora me quiere venir a dar lecciones de moralidad, pues ¿de dónde, no? Entonces, no, pues no son lecciones de moralidad, es simplemente, ¿sabes qué? Pues sí, todos nos podemos equivocar, tú ya también te equivocaste, pero ¿hasta dónde quieres esa equivocación, no? Yo te puedo platicar de mi experiencia, las decisiones erradas que yo llegué a tomar y las consecuencias
que tuve y justo porque no me gustaron, no quiero que tú las vivas, ¿no? Entonces, lejos de ocultarlo, ¿no? De repente, como les digo, esta parte de la pena, del qué dirán, de la sociedad, nos pesa tanto y nos estorba tanto que impide que hagamos cosas que de repente nos podrían acercar muchísimo a los miembros de nuestra familia, ¿no? Entonces, no sé cómo veas tú, Moni, esto que te digo. Lo que comentas de el omitir, ¿no? o el que nuestro pasado quedara así como que oculto, sería como que lo mejor, ¿no? No tener como que esa manchita en nuestro pasado, pero no podríamos, en dado caso, si nuestros hijos se llegaran a enterar, porque a veces hasta lo toman así de que ellos no se portan mal, pero como ya te supieron algo, pues si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? Esa parte, si uno comienza a manejarlo con culpa, nuestros hijos comienzan a manipularnos y como padres nos volvemos permisivos, ¿no? El comenzar a permitirle al chico que grite, que se altere, que se alcoholice y se drogue dentro de la casa, ¿no? Y nosotros, por decir, es que es mejor lo que decías al inicio, ¿no? Es mejor que lo haga aquí en la casa, que yo lo estoy cuidando, que traiga a sus amigos, sin darnos cuenta que en algún momento esas actitudes van a tener más problemas dentro de la familia, porque vienen más hermanos, ¿no? Entonces, que a todos nuestros hijos les vamos a permitir solamente porque tenemos un pasado un poco turbulento. No, realmente nosotros como padres debemos aceptar y saber en qué momento de nuestra vida estamos parados, ¿no? Hacerle ver a nuestros hijos, sí lo hice, sí probé, sí consumí, sí fue una parte de mi vida, sí fue un momento de mi caminar, es cierto, pero también tuve consecuencias, ¿no? Consecuencias graves por las cuales yo hoy no lo hago, ¿no? Por lo cual tuve que buscar ayuda, ¿no? Tuve que salir de ese círculo, principalmente porque quería también ser ejemplo para ustedes, ¿no? No te puedo evitar que lo pruebes, pero sí te puedo mostrar que se puede salir de ese lugar, ¿no? Hablando con nuestros hijos, con los pros y los contras, mira, por aquí te va a pasar esto y por acá esto otro, cuando les damos toda la información completa a nuestros hijos, la decisión es de ellos, ¿no? Las consecuencias van a ser de ellos, aunque nosotros hayamos sido malos padres, si ellos tienen la información correcta y ellos toman la decisión de irse por el camino fácil, serán sus consecuencias, ¿no? Y nosotros como padres sin culpa alguna. Culpa cuando no nos hayamos acercado, no hayamos hablado, no hayamos externado esa situación, ¿no? Ellos son libres de pensamiento, van a tener que equivocarse, van a tener que conocer, van a tener que hacer muchísimas cosas, al igual van a tener que cometer esos errores y que cargar con esas culpas también en su momento, ¿no? Lo único que tenemos que hacer o podemos hacer como padres es estar, ¿no? Estar presentes, estar apoyando hasta donde se nos permita, ¿no? Tener los puntos importantes, ¿no? Cuándo saber, cuando ya la curiosidad ya se brincó a una problemática grave, bueno, hay centros de rehabilitación, es cierto, pero ¿por qué llegar hasta un centro de rehabilitación, no? El informarnos desde antes, ¿no? Yo te comentaba, el SECA les puede dar una plática para padres, ahí mismo en las instalaciones. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a ir al lugar de un centro de rehabilitación? El SECA realmente son oficinas, hay personas que nos atienden amablemente y nos dan una idea de cómo manejar, ¿no? Y nos canalizan a algún lugar, ¿no? El qué dirán, como bien nos dice, la gente siempre va a hablar, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos si nosotros ni siquiera sabemos la información, ¿no? Yo lo que te decía, muchos padres ni siquiera están en contacto con el alcohol y con las drogas. Ellos, ¿qué les pueden decir a sus hijos, no? Mejor informarse, y el qué dirán, no pasa nada, no pasa nada. En el transcurso del qué dirán, como bien lo decías, ya tu hijo ya está más sumergido en las drogas y va a ser más difícil quitarle esa obsesión, ¿no? Porque lamentablemente cuando nosotros comenzamos como que a ocultar ante la gente ese problema de nuestros hijos, no lo platicamos con la familia ni con la gente cercana, por no causarle un daño a nuestro hijo. ¿De qué va a decir la gente de ese niño? No, realmente nos da miedo lo que van a decir, que fallamos como padres, ¿no? No somos perfectos, nuestros hijos y tanto nosotros vamos a tener que cometer errores, y por no ser perfectos, todos estamos como que al filo de la navaja, ¿no? No es
un problema que es para ciertas personas, ¿no? En lo general es la misma problemática, las mismas drogas, la única diferencia es que el acceso a veces es más fácil, ¿no? Para ciertas personas, ¿no? Y para aquellos que no lo tienen fácil el acceso, lo buscan, ¿no? Los niños, los jóvenes y entre ellos consiguen porque consiguen, ¿no? Así es. Y bueno, ya nada más agregaría yo una parte que es muy importante, ¿no? Esta parte de acercarse a los hijos con calidez, de tratar de comunicarse, no implica no poner un límite. Siempre es bien importante que en la familia dejemos bien claro cuál es nuestra postura ante las drogas. Esto es, en mi casa no se consume alcohol, no se consume tabaco, no se consume drogas, etcétera, etcétera. La postura que nosotros tengamos la tenemos que dejar bien firme desde el principio, ¿no? Y bueno, como no se hace esto, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Cómo podemos hacer para que tú superes este bache, este problema, esta adicción, si ya estamos hablando de ese nivel? ¿Qué podemos hacer juntos? Pero sí dejar bien claro, no esta parte de comunicarse y de ser comprensivos no significa ser permisivos, ¿no? Esto es algo que sí quiero dejar muy claro. Y bueno, el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, es un tema muy vasto, y yo creo que da para muchos programas, igual que muchos de los temas que hemos tratado aquí, pero bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que les haya surgido, tanto para mí como para Moni, nos los pueden enviar a través de las redes sociales. Se las recuerdo, en Facebook estamos como Escuela para la Familia o Orientapsique QRO, en Twitter nos encuentran como Orientapsicro, y a través del WhatsApp al 4422006995. Los invito también a que entren en nuestra página de Facebook, vean los eventos que tenemos y bueno, si les es posible acompañarnos, ahí los esperamos. Por el día de hoy ha sido todo. Gracias, Moni, por acompañarnos. Al contrario, Linda, gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos por aquí el lunes a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.